Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, pues esta es nuestra presentación. Somos el COLAB, el Colaboratorio de Vinculación de Ciencias Sociales, Computacionales y Humanidades Digitales de la Universidad de Antioquia. Pues yo estoy en su representación, Gabriel Vélez Cuartas. Y bueno, pues primero que todo agradecer mucho este espacio. Genial poder recuperar nuestros encuentros de la Red Iberoamericana de Análisis de Redes. Bueno, ¿por qué trabajar hacia una teoría general de la citación? Nosotros somos cienciómetras, pues en el Colafo trabajamos en la cienciometría. Básicamente, pues pensamos que hay en este momento unas problematizaciones importantes e interesantes acerca y controversias sobre las métricas y la evaluación científica en el mundo. Y pues uno de los núcleos, digamos, de discusión y debate es la citación. La citación al parecer no representaría de manera importante las dinámicas fundamentales de la investigación científica. Nosotros creemos que eso tendría que tener algún vuelco, y justamente el núcleo de ese vuelco tiene que ver con los elementos teóricos que definen qué es una cita y cuál es su espacio de alguna u otra forma en los estudios generales de la ciencia. ¿Qué creemos nosotros? Pues que al principio, pues especialmente este aspecto, los primeros tres aspectos hablan de la teoría en la segunda mitad del siglo XX, donde se entiende la cita en un doble sistema de recompensa y controversia retórica. Las citas sirven para recompensar o para ser recompensado o para señalar que existe algún tipo de controversia o de escuela y que pues queda significado en los textos. También hay otra concepción muy importante que todavía afecta, digamos, como las principales métricas basadas en citación, y es entender el texto como concepto símbolo. ¿Eso qué significa? El texto citado representaría la teoría, la metodología o los conceptos que hay detrás de él. Nosotros, bueno, luego, digamos, como de esto y de estos desarrollos, todavía siguen existiendo dudas sobre si hay una teoría realmente consolidada sobre la citación. La respuesta es no. Y empiezan a aparecer otras metodologías y otras herramientas. Por ejemplo, en las ciencias computacionales ya en este siglo, especialmente con el uso del lenguaje de máquinas, el machine learning, la web semántica y otro tipo de metodologías y modelos, empiezan a generar otro tipo de teorías. Bueno, teorías no, llamémoslas más bien modelos metodológicos que dejan de un lado todas esas teorías y estas discusiones que habían a finales del siglo XX frente a estos conceptos sobre la citación, y empiezan a aparecer otras discusiones como no tanto si hay interacción, sino más bien si una cita se parece a otra, si un texto se parece a otro por las cantidades de citas compartidas, etcétera. Esa integración, pues nosotros pensamos que debería haber algún tipo de integración entre esos modelos anteriores de citación y estos nuevos de la computación, pero sobre todo tratar de redimensionar lo que significa la cita como tal. Además de eso, reconocer la cantidad de herramientas métricas que han salido, pues recientemente, pues está la almetría, la webmetría, no tienen más de 10 años de existencia. La cienciometría sí es un poco más antigua, pero pues todas estas nuevas métricas pues aparecen también buscando nuevas dimensiones de la citación. Hay muchos aspectos para tratar de entender qué es la cita, inclusive y se sorprenderían, hay hasta teorías que podrían construirse desde la economía política entendiendo la citación como mercancía. Entonces la cita se compra y se vende, pero también como un bien público. La cita también es materia del acceso público y el acceso abierto. Nosotros nos queremos concentrar en esto básicamente, y es que la cita en sí misma contiene información significativa o puede derivarse con fuentes secundarias. Es decir, tengo la cita, pero pues tal vez no tenga algunos de los datos, pero puedo conseguirla a través de herramientas como el web scraping. ¿Qué tiene la cita? Tiene aspectos temáticos en los títulos, la afiliación. Pues a veces la cita no contempla de dónde son los autores, pero uno puede buscar con el título y con los autores dónde están las afiliaciones, cuáles son los países de los que provienen. Tiene un señalamiento temporal de especialización también cuando hablamos de la revista y esa revista que especialización está adherida, de datos geográficos, intertextualidad. O sea, los textos en sí mismos a través de la cita son intertextuales y
y las referencias que se hacen en la cita misma responden a esa intertextualidad. Pues estamos hablando del título que se repite en otras citas, etcétera. Estos elementos de información significativa los podemos ver gráficamente. El texto mismo tiene marcas. Cuando uno escribe un texto, pues tiene título, resumen, afiliaciones, referencias, etcétera. Pero las referencias y la citación son todo un espejo, resumen de todo ese texto. Y esos elementos que contiene la cita pueden convertirse en dimensiones analíticas, en dimensiones semánticas, por ejemplo, en la dimensión de visibilidad y controversia tradicional que podría provenir de los autores que son citados, pero también dimensiones geográficas y comunitarias que no son explotadas en esos tipos de métricas. Está la temporalidad, los años pues expresan temporalidad, y cuando yo tengo un grupo de textos eh, eh, observados temporalmente, pues se abre una nueva dimensión. La especialización, el acceso, si es abierto o cerrado, los usos que se les dan a las citas o a los textos a través de las citas, las funciones que cumplen en los materiales en los que son citados. Y igualmente los estándares de información se pueden constituir en una dimensión analítica. Entonces, todos estos elementos, cuando los vemos como elementos que ocurren en los textos y que se repiten en otros textos, la sola repetición ya es un elemento fundamental de relación. Y eso es lo que nos lleva a decir que las redes son un fundamento crucial y muy importante para una posible teoría general de la citación. Bueno, eso, digamos, expresado gráficamente serían, tenemos textos que se relacionan entre sí a través de todos los elementos y pues que van generando más y más relaciones y que podemos irlas agrupando inclusive. Y esas agrupaciones son las que finalmente representan especialidades temáticas y disciplinas que se van consolidando con el tiempo. Pero cuando hacemos un conjunto de ese conjunto, en realidad lo que tenemos es el techo de todo el conocimiento construido en investigación científica y humanística. Bueno, estos elementos nos llevan a mirar instrumentos multidimensionales basados en citación para la medición y la evaluación significativa de la información científica, no únicamente hacer mediciones que permitan ver pues, cuántas citas tiene un autor o cuántos textos ha escrito, que son los indicadores como tradicionales en citación. Primero, esta primera dimensión son 9 de las que hemos ido trabajando durante estos años. La de visibilidad y controversia, pues eso tiene algunas subcategorías. El impacto, que son los análisis tradicionales de impacto, la almetría, que son nuevas formas de medición, y análisis retóricos que podría uno descubrir a través de las mismas citaciones en las repeticiones. Estos podrían analizarse o son diferentes objetos los que se podrían analizar, autores, países, fuentes, organizaciones, únicamente considerando las citas y los elementos que tiene la citación. Y hay unas herramientas dominantes pues en este tipo de análisis, son los índices citacionales, las dinámicas de incremento y decremento de la citación, conteos de ocurrencias, descargas. Aquí abajo tenemos algunos de esos ejemplos de utilización de citas. Por ejemplo, este es una especie de ranking que hicimos viendo la mención de los profesores en medios de comunicación nacionales e internacionales de la Universidad de Antioquia. Esos son citas pues, que se utilizan para ver si los profesores están siendo visibles en los medios de comunicación. O podría uno hacer, por ejemplo, análisis del H5 tratando de observar si en ese análisis de H5, clasificando las citas, si este incremento se dio por autocitas de la revista, por autocitas del autor, por endogama institucional, inclusive observando por clasificación de las citas mismas las funciones de esas citas, dependiendo pues si son patentes, si son pues otro tipo de productos que no necesariamente son académicos. La temporalidad, innovación y decaimiento es otro tipo de análisis que se pueden hacer, ver a través de la citación, la disrupción, el envejecimiento de las disciplinas a través de las citas, o bueno, más que de las disciplinas de los textos mismos, la difusión, la capacidad de difusión de ciertos temas, senderos y trayectorias, en fin, hacer mapas de conocimiento. Por ejemplo, este es un mapa del COVID realizado con citaciones utilizando MemPath Análisis, o tenemos otros análisis de disruptividad basado en redes, ver qué tanto un texto está siendo realmente innovador y disruptivo dentro de un contexto teórico, metodológico, científico, etcétera. El análisis semántico es otra dimensión. Aquí podemos ver las herramientas más dominantes
son los algoritmos de agrupación, clusterización y modularidad o análisis de dominios semánticos, inclusive el procesamiento del lenguaje natural. Son herramientas que están siendo muy utilizadas y que se pueden emplear desde la citación. Por ejemplo, estos son dos mapas de un mismo tema utilizando estrategias distintas. Esto es un poco la evolución del trastorno de la personalidad en este tipo, digamos, como de estudios. Tenemos el de la especialización. Podemos hacer análisis de interdisciplinaridad. Este fue un estudio que hicimos comparando la interdisciplinaridad en dos bases de datos, Web of Science y Cielo, básicamente. Podemos hacer análisis de diversidad y coherencia, por ejemplo, qué tan diversa es una producción científica en especialidades, en interdisciplinariedad, etcétera. Podemos hacer análisis de acceso con la citación también, qué tanto son citados los artículos en acceso abierto o en acceso cerrado, qué tanto se está invirtiendo en cargos por procesamiento de artículos, y eso de qué forma está afectando las dinámicas de visibilidad a partir de la citación, etcétera. Tenemos también una dinámica comunitaria o una dimensión comunitaria. Allí podemos ver redes de conocimiento, colegios invisibles, comunidades epistémicas, creación de triple hélice, interdisciplina, etcétera. Únicamente a partir de las citaciones podríamos ver de qué forma a través de organizaciones que pertenecen a distintos sectores están siendo citadas en la producción de patentes, de artículos, etcétera. Otra dimensión que también es muy importante es la geográfica, los análisis de distancia, de alcance geográfico, los idiomas que nos hablan de espacialidad, que tanto un autor con su obra está generando de alguna u otra forma impacto internacional, etcétera. El uso de la información científica, pues a partir de la clasificación de las mismas citas podemos ver o hacer conteos de utilizaciones de textos en diferentes productos, en tesis, en patentes, en ponencias, en informes de investigación, etcétera. Ese tipo de información la podemos extraer de Google Scholar y hacer ese tipo de análisis. Podemos ver también análisis de estándares de la información, ver qué tanto las bases de datos tienen un buen desempeño para encontrar artículos, hacer comparaciones entre bases de datos y ver el número de artículos que hay en esas bases de datos por instituciones, qué tanto se traslapan, qué tanto podemos encontrar citas o qué tanta restricción hay al acceso para información, justamente por solamente considerar algunas de esas bases. Bueno, esas son las dimensiones que hemos ido encontrando. ¿Qué sigue? Creemos que hay que avanzar en una economía política de la citación, hay que avanzar en la revisión de entornos evaluativos de la investigación. En sí misma la evaluación no tiene sentido, hay que ver quién quiere evaluar y qué es lo que quiere evaluar y formalizar los modelos asociados a las dimensiones. Entonces, digamos que este es una exploración de las dimensiones de la citación, pero de todos modos tenemos que ver cuáles son los cruces que nos permitan realmente llegar a esa teoría deseada. Y bueno, pues conclusiones, el camino hacia una teoría de la citación es multidimensional e interdisciplinario. La ciencia de la ciencia no ha logrado pasar de preguntas sobre el crecimiento científico y el prestigio, y creemos que una teoría de la citación es necesaria por eso. El análisis de redes es la base de su construcción, en tanto hay una multiplicidad de modelos que están permitiendo esta construcción de teoría. Y bueno, una teoría general de la citación es un buen principio de reconstrucción de una teoría contemporánea de la ciencia. Bueno, pues les agradezco mucho, son elementos muy generales, pero pues esperamos que puedan ser de utilidad y pues esperamos los comentarios. Muchas gracias.